Bueno, vamos a entrar en la última parte del trabajo que tuvimos este tiempo de la primera epístola de Pablo a los Corintios y vamos a tratar de darnos cuenta que en este punto 4, donde está la conclusión y la despedida de Pablo, en los últimos versículos, nos va a quedar una gran información con respecto a la obra que debe tener una iglesia con respecto a las finanzas y los hermanos en necesidad. También vamos a pasar un poquitito más por encima del tema del dinero en la Biblia, no muy profundo. Vamos a mirar los planes misioneros de Pablo en los versículos 5 al 12 y luego la conclusión y los consejos finales en los versículos 13 al 24. En el slide número 4 vamos al primer punto, el problema y el trasfondo de la ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Mucha gente confunde 1 Corintios 16 con la forma en que se debe dar dinero a la iglesia local. Pero el tema no estaba relacionado con las finanzas de una iglesia local, ni siquiera está relacionado con lo que cada hermano gana. Está relacionado, en primer lugar, con una necesidad que había en Jerusalén. Por eso vamos a tener que ver 4 pasajes para entender de qué se trata este tema. Esos van a ser Hechos 11, Gálatas 2, 2 Corintios 8 y 9, que no lo vamos a ver profundo, y Romanos 15, 25 al 30. Para este tema, fíjense Hechos 11, 27 al 30 en el slide número 5. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual, dice Lucas, sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, fíjense ustedes este principio que va a repetirse en 2 Corintios 8 y 9, en 1 Corintios 16, que es lo que estamos mirando. Cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos que estaban en Jerusalén, que la mayoría eran apóstoles, por mano de Bernabé y de Saulo, los que salen a la obra misionera en el capítulo 11 del libro de los Hechos. En el siguiente slide vamos a ver Gálatas 2, 9 y 10, como Pablo explica este tema. Cuando él se va a encontrar con Pedro, con Jacobo, con Juan, dice, reconociendo la gracia que a mí había sido dada, es decir, para el ministerio que él estaba realizando con los gentiles, Jacobo, o Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ya estaban en ese ministerio. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo relata cuando él va a Jerusalén, después de unos años que Dios ya estaba usándole para hacer ciertas tareas. Y acá están los pobres de Jerusalén. Pero esto porque, como vemos en Hechos 11, Agabo predijo esa gran hambre. Vamos a mirar 2 textos de 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando se habla de la gracia de Dios, se puede implicar varios temas. Dentro de ellos, la provisión de Dios para que los creyentes podamos tener una buena vida cristiana, o para que podamos hacer un buen ministerio, o para que podamos ofrendar. Eso también está dentro de la gracia. Todo lo que tiene el creyente, desde el momento que recibe a Cristo como Salvador, siempre todo va a ser de gracia. La fe es un regalo de Dios, las capacidades que Dios le dio y le permitió adquirir, y aún la información bíblica que va adquiriendo el creyente, ya sea para servir al Señor en su congregación local, es de gracia. Y aquí dice en el versículo 2 que esta gente en Macedonia tenía una grande prueba de tribulación, pero la abundancia de su gozo y su profunda pobreza también estuvieron involucradas en una abundancia que fue la riqueza de su generosidad. Así que Pablo veía esa generosidad de los hermanos de Macedonia como una gracia de Dios. Si miramos en 2 Corintios 9, 7 y 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjense, está hablando del dinero, de la provisión económica, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Una oración muy interesante que puede ser siempre cada creyente es interceder por las necesidades de los hermanos para que Dios supla con abundancia, pero no solo para que ellos tengan para sus necesidades, sino también para que ese hermano tenga un corazón generoso, tanto para la obra como para con los hermanos que están en la obra. Así que con estos textos nosotros estamos viendo qué era la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Como resumen, las indicaciones fueron: esto lo había mandado también en Galacia cuando él estuvo. En el versículo 1 ya lo estamos viendo. En segundo lugar, el creyente tenía que dar en su iglesia local. No era que lo mandaba por correo o algo, no, era su iglesia local la que administraba ese fondo. Y nosotros hoy usaríamos un sobre que diga para los hermanos pobres de Jerusalén. Pero en esa época se hacía la colecta, la ofrenda especial destinada para eso. Por eso Pablo le da esas indicaciones en 1 Corintios 16, en 2 Corintios 8 y 9, para que quede claro lo que aclaró en 1 Corintios 16. En tercer lugar, este creyente tenía que hacerlo semanalmente. Esa era la forma en que ellos recibían el dinero. Cuarto lugar, todo creyente debía participar, pero era según lo que había prosperado. No estaba obligado a poner, pero si lo hacía, que fuera de corazón. El creyente daba según Dios le prosperaba. Cada semana, se ve que trabajaban semanalmente. Hoy serían mensualmente o quincenalmente. No sé cómo, hay muchos lugares donde se trabaja mensualmente y en otros el sueldo viene semanal o quincenal. Pero sea como fuere, cada primer día de la semana, con lo cual sabemos que el primer día de la semana era el domingo, porque Pablo era judío, si no, no hubiera dicho eso. Hubiera dicho cada día de reposo. 5. El creyente daba según Dios le prosperaba, como estábamos viendo recién. Sexto lugar, la iglesia tenía que guardarlo hasta que Pablo llegara, porque él era el encargado de hacer esa tarea. Pero lo importante es que la iglesia no se lo daba a Pablo, sino que también nombraba hermanos como administradores y los acreditaba con carta, para que cuando fueran recibidos, supieran esos hermanos de la iglesia donde llegaban, que en este caso era Jerusalén, quiénes eran estos hermanos y el testimonio que tenían en esa iglesia. Y finalmente, Pablo se compromete, de ser necesario, a acompañarlos, porque él era un misionero y podía estar ocupado haciendo otras cosas. Así que en estos 4 versículos ya sabemos el problema que tenía la iglesia en Jerusalén y por qué se recoge esta ofrenda. Ahora, quiero mostrarles algo en el siguiente slide. 4 puntos importantes que nos van a ayudar a entender cómo se maneja el dinero en la Biblia. El primero, muchas personas toman el caso de la viuda que dio sus 2 blanquitas o sus 2 blancas, que era un cuarto de un lepton, que era prácticamente como una moneda en un billete de 100 pesos, una moneda de 1 peso. Era lo mínimo que podía tener, pero era todo su sustento. Tanto Marcos como Lucas nos presenta que ella lo estaba echando en el arca de las ofrendas. Muchos han dicho, ¿te das cuenta? No importa la cantidad que des para la obra de Dios, lo importante es que des de tu corazón. Jesús vio el corazón de esta mujer, pero quiero aclararles algo. Esta plata no era para el sostén de las personas que servían al Señor en la iglesia. Esto era el templo judío. Y si quieren saber la historia de cómo se hace este arca, la van a encontrar en 2 Reyes, capítulo 12, y también en 2 Crónicas. ¿Por qué? Porque después que muere Ocosías, el rey de Judá, Atalía empieza a matar a todos los hijos de Ocosías. Y un sacerdote llamado Joiada y su esposa logran esconder a un bebé de cerca de 1 año en el aposento de su esposa. Y de esa manera Joás, a los 7 años, que era cuando podía comenzar a reinar, es nombrado rey. Atalía se pone muy mal. Por supuesto, Dios ya envió a alguien como Jehú para que la mate.
y este rey Joás empieza a reinar. Enseguida se da cuenta, por lo que le enseñaba el sumo sacerdote Joiada, su tío, sería, digamos así, su mentor, se da cuenta que la casa del Señor estaba muy descuidada. Entonces le dice, por favor, hay que arreglar esto. Y Joiada le ordena a los levitas que recojan el dinero. El dinero que tenía que recogerse era el que se hacía del censo, lo que valía cada persona, que era 11,4 gramos de medio ciclo de plata, se llamaba. Cuando se hacía un censo tenían todos que pagar esa parte. Era un impuesto especial, pero estaba destinado al templo, a la casa de Dios. 16 años después, todavía los levitas no habían hecho nada, y entonces Joás se lo dice y automáticamente hacen un arca de ofrendas que era solamente destinada para reparar las grietas de la casa. Si ustedes leen la historia, van a ver que había personas muy responsables y ni siquiera les pedían cuenta de cómo lo usaban el dinero. Se le pagaba a los carpinteros, a todos los que trabajaban para que la casa de Dios estuviera bien. Así fue como Joás restaura esa relación con el pueblo de Dios y con el cuidar el templo. Así que el arca donde estaban echando, el arca de esas ofrendas, no estaba relacionada con el sostenimiento de las personas que trabajaban en el templo, o sea, levitas y sacerdotes. Estaba relacionado con el mantenimiento de la casa. En el día de hoy sería como que un hermano viene a la congregación y dice, se quemó una lamparita en el baño. Domingo que viene trae una lamparita, va y la coloca. O se la da a un diácono responsable, como ustedes acostumbren a hacer en su congregación. Bueno, eso significaba lo que Jesús vio de la viuda, su corazón puesto en que la casa de Dios esté bien. Pero se dan cuenta que no tiene que ver, aunque Jesús habla de las ofrendas que echaban los que tenían mucho, y acuérdense que cuando estamos hablando de Marcos 12, estamos hablando de un momento especial en la vida de Cristo. Fariseos, saduceos, sacerdotes, herodianos, todo el mundo tratando de encontrarlo en algo como para acusarlo. Así que esto de la viuda, si bien Jesús habla del corazón de ella y de la pobreza, no tiene que ver con el sostén de una iglesia local. Con respecto al punto 2, que son diezmos y ofrendas del Antiguo Testamento, tenemos que tener en claro que el pueblo judío generalmente tenía cerca del 33% y un poquito más destinado a las cosas de Dios, como ofrendas, holocaustos, sacrificios de paz u ofrendas de paz, leyes de votos, el hecho de los censos cuando se tenía, o cuando una mujer, por ejemplo, tenía un hijo varón o una hija mujer, tenía ciertas ofrendas que realmente tenían que ver con la purificación más que con el darle a los sacerdotes una parte de la ofrenda, como pasaba en la época de 1 Samuel, cuando los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran muy violentos y vivían una forma muy mala, de manera que Dios termina castigando a Elí, quitándole la vida, y a sus dos hijos, Ofni y Fines, porque cuando venía alguien con una ofrenda para Dios le decían, bueno, dale la carne al sacerdote. Y el oferente le decía, no, mirá, primero vamos a darle al Señor, ¿me la das o te la quito a los golpes? Era un tema de mucha maldad. Por eso Dios lo llama a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, hasta que finalmente cuando le dice por tercera vez a Elí, escúchame, yo no te llamé. Dice, cuando escuches de nuevo la voz, decile, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y ahí conocemos la historia, como Dios le explica a Samuel el castigo que va a haber sobre Elí y su familia. Así que este tema de los diezmos y ofrendas del Antiguo Testamento es un tema relacionado con Israel. No tiene relación con la iglesia porque no se vuelve a repetir el tema del diezmo. Sin embargo, algunas personas podrían decir, el silencio no implica que se haya abolido. Es cierto,
Pero sí es cierto que en el principio los judíos dejaron de llevar sus ofrendas al templo judío y empezaron a llevarla a la iglesia, sobre todo en el año 70, cuando Tito destruye el templo y viene una diáspora impresionante para todos los judíos. Por eso sabemos que estos temas no es un absoluto no al diezmo, pero siempre se predica desde el punto de vista de la iglesia local, que es muy importante recordar que si bajo la ley el 10% era lo mínimo, bajo la gracia debe haber mucho más, pero los creyentes evangélicos no medimos a las personas por el diezmo, las medimos simplemente por su responsabilidad de sostener y servir al Señor. En el punto 3, si miramos 1 Timoteo 5, ahí podríamos darnos cuenta la forma en que una iglesia local le daba un doble sostén o un doble sueldo al pastor que trabajaba en predicar y en enseñar. Y también ahí vemos en 1 Timoteo 5 el sostén de las viudas. Esto yo trato de hacer un resumen, pero la verdad que son temas para estudiar con más profundidad. Pero ustedes revisen 1 Timoteo 5 y ahí se van a dar cuenta que la iglesia local tenía un gran ministerio, y si miramos el libro de los Hechos, cuando muere Dorcas, vamos a encontrar muchas viudas que eran sostenidas por la iglesia local. ¿A cambio de qué? De un voto de servicio aparentemente que había. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, si hay viudas jóvenes, no las admitas, que las sostenga algún familiar, para que no sean una carga para la iglesia. Y si son jóvenes, que se casen y críen hijos. Porque, dice, muchas han ido en pos de Satanás, impulsada por los deseos físicos, de la parte hormonal. No es que estaba prohibido que pudiera casarse y tener un marido, era normal. Pero si iba a ser sostenida por la iglesia, porque no tenía ningún familiar, había una especie de voto. Por eso dice Pablo que quebrantan su fe, su primera fe, su pacto de servir al Señor. Y en cuarto lugar, lo que estábamos viendo ahora, las ofrendas para los hermanos en necesidad, de 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 y 9, de lo cual no vamos a hablar más. Vamos a entrar ahora en los planes misioneros de Pablo, del versículo 5 al 12. Leemos del texto: iré vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí vamos a ver en el siguiente slide 5 puntos nada más de los planes misioneros de Pablo. Primero, él quería ir después de visitar el norte de Macedonia, o sea, la zona de Filipos, Tesalónica y Berea. Luego, Pablo pensaba estar en Corinto un tiempo, y eso podría incluir el invierno, prácticamente los 3 meses. En tercer lugar, Pablo ya estaba realizando un buen ministerio en Éfeso. Tenía muchos adversarios, pero planeaba estar un tiempo más. Si leemos bien el libro de los Hechos, vamos a encontrar a Pablo un año largo, 1 año y medio. Luego, Pablo recomienda que cuiden a Timoteo, que lo envíen a Éfeso, donde él lo esperaba. Y luego recuerda que Apolos los iba a visitar en cuanto pudiera. Esto para mostrar que Pablo no tenía una enemistad con Apolos, lo que ellos habían intentado hacer en el capítulo 1. Yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de esa parte? En el siguiente slide, número 13, vamos a ver cómo Pablo se despide de la iglesia. Y vamos a ver 3 puntos. Primero, el resumen que se espera de cada creyente como conducta en la iglesia local. 13 y 14. Son frases cortas. Segundo, un resumen de la conducta para con los siervos, aquellos que están haciendo el ministerio.
Y tercero, un resumen de la conducta del apóstol Pablo para con ellos en cuanto a su corazón. Con respecto a la conducta en la iglesia local, utilizando estos dos versículos, dice: velad, estad firmes, obviamente en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estas palabras, estas expresiones, están relacionadas con la manera en que él esperaba que fuera la conducta de cada creyente. Atento a las cosas, con las malas doctrinas que vienen, atento para no estar cayendo, o sea, bien despiertos para no caer en estas divisiones que ustedes estaban teniendo, muy atentos con respecto a la inmoralidad, que la conducta que antes tenían no siga siendo el patrón de conducta que ahora tienen que tener. Por eso estén atentos, estén despiertos, estén firmes en la fe. Estas cosas que ya han aprendido, las cosas que tienen que ver tanto con la doctrina como con la vida cristiana, son cosas para sostener, para mantener. Por eso les dice: portaos varonilmente. Usa la palabra andros como base de esto. Y me imagino que básicamente podría ser por la razón que ya habló en el capítulo 14 y en el capítulo 11 del lugar de la mujer. Se esperaba siempre en la iglesia local que fueran los hombres los responsables tanto de la palabra en el culto público como de llevar la obra adelante. Y esto está muy de la mano con el Antiguo Testamento. Mucha gente busca a Débora, por ahí busca otra mujer que le parece, a Hulda, que era una profetisa, y siempre están buscando las excepciones, o nos hablan de Ruth. Miren, los sacerdotes y los levitas, los que hacían el ministerio bajo la ley, eran hombres. Los sacerdotes llevaban sobre sus hombros el arca, armaban las cosas. Las mujeres no estaban destinadas a esa tarea, no porque fueran inferiores, porque cuando uno mira en el libro de los Hechos, en el libro de Éxodo, la necesidad de ofrendas voluntarias y de construir el tabernáculo, se encuentra no solo a Bezaleel y a Oliab como personas que el Espíritu llena de sabiduría para hacer todas las cosas, las mujeres sabias de corazón haciendo tareas. Así que no es que la mujer no, pero en el culto público el hombre es responsable. Y finalmente Pablo les aconseja como conducta en la iglesia: todas vuestras cosas sean hechas con amor, que vengan a ser hechas con amor. No quiere decir esto que todo creyente hace siempre las cosas con amor, sino simplemente debe intentar que eso llegue a ser hecho por amor. ¿Cómo es cuando vos tenés que concurrir a la iglesia? ¿Es con amor al Señor? ¿Es por amor a los hermanos? ¿Es porque amás al Señor y querés obedecerle? ¿O es una cosa que te molesta? Lo mismo cuando tengas que dar a un hermano que tenga una necesidad. Las cosas tienen que ser hechas de esta manera, de la misma manera como Él nos amó y se entregó por nosotros. Ese es el principio. Del versículo 15 al 19 vamos a ver el resumen de la conducta que había que tener o que debían tener los creyentes de Corinto para con los siervos. Y entonces dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio. La palabra es diaconía, un servicio por amor, al servicio de los santos. Así que había que reconocer esta familia. Fíjense cómo lo expresa en el 16: os ruego que os sujetéis. La palabra que se utiliza tiene que ver con rango militar. Y aun cuando hay muchos grupos que pelean diciendo no, la iglesia no puede ser piramidal, no interesa lo que piensen de lo que es una iglesia. Lo que tienen que aprender es a sacar de la Escritura las palabras que usó el Espíritu Santo para determinar cómo se deben manejar las personas. Y aquí la palabra es un rango militar. Os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan. Miren qué bárbaro. Y ahí usa la palabra sunergo, que tiene que ver con trabajo conjunto. El trabajo conjunto, porque había otras personas también que ayudaban. Y usa después la palabra trabajan. Y eso tiene que ver con una tarea agotadora. Copionti. Una tarea que cansa, que agota. Y la verdad es que muchas veces los hermanos no entienden lo que significa
el servicio para los hermanos. El 17 dice, me regocijo, y usa la palabra kairo como diciendo, salve, qué felicidad, bienvenido. Esa era la expresión, me regocijo, con la venida, con la parusía, ya la hemos estudiado esta palabra, pero este era un hermano, Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y la palabra que coloca aquí es como de donde viene la palabra plenitud, llenura. Ellos han llenado vuestra ausencia. Ustedes no están, no está toda la iglesia aquí, pero ¿saben qué? Esta gente, Estéfano, Fortunato y Acaico, llenaron mi corazón como si ustedes estuvieran presentes. Versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Fíjense cómo una iglesia local tiene que tener una actitud de amor siempre con los que están ayudando en algo a la iglesia. Orar por ellos, trabajar por ellos. Y por supuesto, cuando dice las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila eran muy conocidos. Eran personas donde Pablo llegaba y esa era su casa para empezar la obra. Y con ellos podía construir tiendas y también sostenerse. Así que fíjense acá un grupo de siervos con los cuales una iglesia local siempre estaba relacionada. Finalmente, el resumen de la conducta del apóstol Pablo para con los hermanos de Corinto. Dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Ya vimos al principio que Sóstenes era el que le estaba ayudando a escribir. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ahí la palabra primera anatema es maranata, anatema, el Señor viene es maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Aparentemente la mejor forma de traducir todos estos versículos sobre la gracia del Señor es está. De hecho, Juan cuando escribe su segunda carta, su tercera carta, siempre la expresión es algo presente y constante. Y termina diciendo, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, amén. Los había regañado, les había reprendido, se había tomado tiempo para decirle que los amaba, pero que los quería de otra manera. Les había contestado todas las preguntas, pero aún habiendo en esa congregación personas con las cuales había que tener disciplina, personas que estaban haciendo mal las cosas porque llevaban los juicios interpersonales no a la iglesia para que la iglesia les ayude, sino a los jueces incrédulos. Y él les habló, les dijo, ¿no hay un solo sabio entre vosotros que tienen que ir a los incrédulos? Y termina diciéndoles, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. La verdad que es una epístola hermosa, importantísima para la iglesia local. Cualquier iglesia local que quiere entender la manera de conducirse, lo que son los principios de vida cristiana, tiene que estar con 1 Corintios. No puede olvidarse de enseñar un pastor en su iglesia local esta carta. Yo sé que la mayoría le gusta más temas fáciles, los evangelios sinópticos, un salmo, alguna historia del Antiguo Testamento, alguna profecía, pero sepan que la iglesia empieza en Pentecostés y termina en el arrebatamiento. Se completa justo en ese momento. Y las enseñanzas para la iglesia están en el Nuevo Testamento. Las cosas que se escribieron antes, como vimos en el capítulo 10, se escribieron para amonestarnos a nosotros, pero no son directamente aplicables. Entonces necesitamos más Nuevo Testamento. Tenemos que gastar tiempo. Nuestro próximo tema va a estar en el Evangelio de Juan. Así que estén orando para que el Señor también nos ayude a, en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos difíciles, a poder tomar tiempo para entender el Evangelio de Juan
y disfrutarlo, porque si alguien quiere enseñar la vida de Cristo, el Evangelio de Juan es muy, muy bueno, porque siempre se enfatiza: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que todos ustedes sepan que al creer en Él tienen vida eterna. Los otros evangelios tenían otro propósito. Vamos a ver un pequeño cuadro seguramente en alguna de las primeras lecciones. Que el Señor les bendiga.